Este apartado presenta una serie de preguntas intrigantes para captar la atención del lector, sugiriendo la posible conexión entre la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y las antiguas profecías de renombrados videntes como Nostradamus, Edgar Cayce y Baba Vanga. Se plantea la idea de que ciertos eventos actuales en México, liderados por Sheinbaum, podrían haber sido predichos hace siglos. Finalmente, se invita a los lectores a reflexionar y compartir sus opiniones sobre la veracidad de estas profecías y su relación con el presente. Este apartado explora la famosa predicción de Nostradamus sobre el ascenso de una mujer en el poder en tierras latinas, quien traerá grandes cambios sociales, pero también enfrentará importantes turbulencias. La profecía describe cómo esta líder femenina implementará reformas que no serán bien recibidas por todos, lo que generará división y tensiones en la sociedad. Se analiza cómo esta visión podría aplicarse a Claudia Sheinbaum y su papel en México, donde ha impulsado importantes reformas en temas como el medio ambiente, el transporte y los derechos humanos. Aunque algunas personas apoyan su agenda progresista, otros sectores de la población y la política han mostrado resistencia, lo que ha generado controversias y descontento. Además, ahora se hace énfasis en cómo la visión de Nostradamus sobre turbulencias políticas podría reflejar las tensiones sociales que han surgido en México bajo el mandato de Sheinbaum. Las reformas que ella ha impulsado han dividido opiniones, provocando un ambiente de polarización que, en parte, concuerda con la advertencia de Nostradamus sobre los conflictos que acompañarían el liderazgo de una mujer en América Latina. El análisis subraya que este tipo de cambios importantes no están exentos de controversia y que es crucial mantener una mentalidad abierta para adaptarse a las nuevas circunstancias. Se ofrece una recomendación práctica para quienes se sienten afectados por las reformas de Sheinbaum, instándolos a considerar los posibles beneficios a largo plazo y a centrarse en cómo estas transformaciones podrían abrir oportunidades en lugar de fijarse únicamente en las dificultades actuales. Este enfoque de adaptación frente al cambio resalta la idea de que, aunque las transformaciones puedan generar incomodidad, también pueden ser un motor para el progreso y el desarrollo social. En este apartado se analiza una de las predicciones más intrigantes de Edgar Cayce, conocido como el profeta durmiente, quien hablaba de un movimiento que surgiría desde el sur y cambiaría el curso de la historia. Cayce, en muchas de sus visiones sobre el futuro del mundo, predijo que los cambios trascendentales no vendrían de los países tradicionales del poder, sino de regiones más al sur, lo que ha sido interpretado por muchos como una referencia a América Latina. Aquí se argumenta que esta profecía podría estar relacionada con la figura de Claudia Sheinbaum y su ascenso al poder en México, donde ha liderado una serie de cambios políticos y sociales que han captado la atención tanto a nivel nacional como internacional. Claudia Sheinbaum no solo ha impulsado reformas significativas en México, sino que también ha logrado proyectarse a nivel global, particularmente en áreas como la lucha contra el cambio climático, la justicia social y la equidad de género. Se destaca cómo su liderazgo ha puesto a México en el radar internacional, siendo parte activa en conferencias globales sobre medio ambiente y políticas progresistas. Esto ha llevado a muchos a interpretar el movimiento desde el sur como un cambio en la geopolítica que podría redefinir la influencia de América Latina en el escenario mundial, con México, bajo el liderazgo de Sheinbaum, jugando un rol clave. Cayce no especificó un país en particular,
pero su visión sobre un movimiento que modificaría el destino de la historia puede fácilmente aplicarse a los eventos que hoy ocurren en Latinoamérica. México, bajo la presidencia de Sheinbaum, podría ser el epicentro de una transformación mayor que afecte no solo la política interna del país, sino también las relaciones con otras naciones, especialmente con Estados Unidos, la Unión Europea y el resto de América Latina. Este nuevo liderazgo desde el sur podría cambiar la narrativa y romper con siglos de dominio político del norte, tal como lo anticipó Kaize. Además, se explora cómo las políticas progresistas de Sheinbaum encajan en la visión de un futuro más sostenible y justo, lo que representa una clara ruptura con las estructuras tradicionales de poder. Sus esfuerzos por fortalecer las políticas ambientales y sociales han posicionado a México como un referente en la región, sugiriendo que estos cambios son parte de un despertar más amplio en el continente, alineado con la predicción de Kaize. Finalmente, se subraya la importancia de mantenerse informado y participar activamente en los movimientos sociales y políticos que están moldeando esta nueva realidad. Kaize no solo predijo cambios inevitables, sino también el poder de las personas para influir en el curso de estos eventos. En tiempos de transformación, la participación ciudadana se vuelve fundamental y se recomienda involucrarse activamente en iniciativas que busquen una sociedad más equitativa y sostenible, tomando en cuenta las lecciones que el propio Kaize dejó en sus profecías. En este apartado se examina la predicción de Baba Vanga, la mística búlgara que ha ganado fama por sus impactantes visiones del futuro, muchas de las cuales parecen haber tenido resonancia con eventos globales. En una de sus profecías más conocidas, Baba Vanga predijo la llegada de una líder carismática en el sur, que se destacaría por su lucha contra la corrupción, pero que enfrentaría grandes desafíos personales y una fuerte oposición. Este análisis se enfoca en cómo esta predicción podría aplicarse a la figura de Claudia Sheinbaum, especialmente considerando su papel en la política mexicana y su cruzada por combatir las estructuras de poder corruptas dentro del gobierno. Sheinbaum, quien ha sido un personaje clave en la política de la Ciudad de México y ahora a nivel nacional, ha liderado varias iniciativas para combatir la corrupción en el sistema político y gubernamental. Su administración ha estado marcada por esfuerzos para aumentar la transparencia, mejorar la rendición de cuentas y reducir los privilegios de las élites políticas. Sin embargo, como Baba Vanga había anticipado, esta lucha no ha sido fácil. Sheinbaum ha enfrentado numerosos desafíos personales que incluyen ataques constantes a su liderazgo, críticas dentro y fuera de su partido, y resistencias por parte de aquellos que se ven afectados por las reformas que busca implementar. Uno de los aspectos más destacados de la administración de Sheinbaum ha sido su enfoque en la transparencia y en la eliminación de prácticas corruptas en sectores clave como la seguridad, la educación y el transporte. Este esfuerzo ha generado una polarización considerable, con detractores que han intentado debilitar su imagen, argumentando que las reformas son insuficientes o demasiado radicales. La profecía de Baba Vanga parece encajar perfectamente en este contexto, donde una líder, aunque carismática y decidida, debe lidiar con una serie de obstáculos que no solo ponen a prueba su capacidad política, sino también su resiliencia personal. Además, Baba Vanga mencionó que esta líder carismática se enfrentaría a traiciones y obstáculos desde su propio círculo de apoyo, algo que también resuena con el mandato de Sheinbaum. En la política, es común que las lealtades sean volátiles y que las alianzas se debiliten cuando los intereses individuales
se ven amenazados. A lo largo de su carrera, Sheinbaum ha tenido que navegar por un terreno político lleno de tensiones internas dentro de su partido y con aliados que han intentado desestabilizar su liderazgo. Esta situación se ha vuelto especialmente crítica en tiempos recientes, cuando algunos actores políticos han intentado desacreditar sus logros y socavar su agenda. La lucha contra la corrupción, uno de los ejes centrales del gobierno de Sheinbaum, también ha sido el foco de una resistencia considerable por parte de ciertos sectores políticos y económicos que se han beneficiado de las estructuras corruptas que ella intenta desmontar. Aquí es donde la predicción de Baba Vanga adquiere un tono aún más relevante. Según la profecía, esta líder carismática no solo enfrentaría desafíos externos, sino también internos, provenientes de aquellos que deberían ser sus aliados, lo que la obligaría a superar barreras adicionales en su misión de transformar el sistema político. Los terremotos y huracanes que han azotado México durante el mandato de Sheinbaum podrían verse como eventos simbólicamente conectados con el esfuerzo por transformar al país. Desde una perspectiva profética, estos disturbios naturales no son meras coincidencias, sino indicadores de que un cambio más profundo se está gestando. Para Nostradamus, los desastres naturales eran muchas veces señales de una purificación o de una transición en las estructuras de poder. Y en el caso de México, estos eventos podrían estar actuando como catalizadores de las reformas políticas y sociales que Sheinbaum está promoviendo. La conexión entre la política y los desastres naturales no es solo simbólica, sino que también tiene una dimensión práctica y urgente. Las catástrofes que México ha sufrido recientemente han dejado en evidencia la necesidad de un enfoque político que tome en cuenta la protección del medio ambiente y la adaptación ante el cambio climático. En este sentido, la administración de Sheinbaum ha respondido con diversas iniciativas para fortalecer la infraestructura urbana y rural, promoviendo la resiliencia frente a futuros desastres y haciendo de la sostenibilidad una prioridad en su gestión. Sin embargo, los desafíos que enfrenta Claudia Sheinbaum no se limitan a los efectos visibles de los desastres naturales. También existe una resistencia política y social ante algunas de sus reformas, especialmente aquellas que implican grandes cambios en la estructura económica y social del país. La predicción de Nostradamus sobre disturbios políticos en tiempos de catástrofes naturales podría verse reflejada en la polarización que ha surgido dentro de la sociedad mexicana. Las políticas ambientales y sociales de Sheinbaum, aunque apoyadas por muchos, también han generado oposición por parte de sectores que temen perder sus privilegios o que ven en estos cambios una amenaza para su estabilidad económica. Es en este contexto donde la profecía de Nostradamus adquiere una relevancia aún mayor. La idea de que los disturbios naturales coinciden con cambios políticos profundos invita a reflexionar sobre cómo las crisis ambientales pueden actuar como desencadenantes de nuevas formas de gobierno y de sociedad. En México, los desastres naturales han forzado a las autoridades a replantearse las prioridades políticas. Y el liderazgo de Sheinbaum se ha destacado precisamente por abordar estos problemas con una visión progresista y de largo plazo. Nostradamus también advertía que, durante estos tiempos de cambio, la población debería estar preparada para enfrentar tanto los desastres naturales como los efectos de las transformaciones políticas. En este sentido, la recomendación es que los ciudadanos se mantengan informados y preparados para los desastres naturales, no solo desde una perspectiva física, sino también emocional y comunitaria. Tener un plan de emergencia, reforzar las conexiones dentro de la comunidad y participar activamente en iniciativas que promuevan la sostenibilidad y la resiliencia
pueden ser formas de enfrentar los tiempos de crisis. En resumen, la predicción de Nostradamus sobre disturbios naturales acompañados de grandes cambios políticos parece resonar con la realidad de México, bajo el liderazgo de Claudia Sheinbaum. Los desastres que el país ha enfrentado durante su mandato han servido como una llamada de atención para abordar de manera urgente las políticas ambientales y las reformas estructurales. Al mismo tiempo, estas crisis también han puesto de manifiesto las resistencias sociales y políticas que surgen cuando se intentan implementar cambios profundos. Baba Vanga, la mística búlgara que ha cautivado al mundo con sus predicciones, habló en sus visiones sobre una gran líder femenina que uniría a su nación, pero no sin enfrentar desafíos y sacrificios. Según esta profecía, el proceso de unificación y transformación social bajo el liderazgo de esta mujer no sería sencillo. Los sacrificios, tanto personales como colectivos, jugarían un papel central en esta lucha por el cambio. En el caso de Claudia Sheinbaum, su liderazgo en México parece resonar profundamente con esta visión, especialmente en su esfuerzo por construir una nación más inclusiva y justa. El gobierno de Sheinbaum se ha caracterizado por su enfoque en la justicia social, la sostenibilidad y la inclusión, pilares que buscan unificar a una sociedad mexicana diversa y muchas veces fragmentada. Desde su ascenso al poder, ha puesto en marcha reformas significativas para combatir la desigualdad, mejorar el acceso a los servicios públicos y promover la equidad de género. Sin embargo, como lo anticipó Baba Vanga, este proceso de unificación ha venido acompañado de grandes sacrificios. Uno de los principales retos a los que Sheinbaum se ha enfrentado es la resistencia de ciertos sectores de la sociedad, que se han visto obligados a ceder privilegios o a adaptarse a nuevas regulaciones. Las reformas políticas y sociales que buscan redistribuir el poder y los recursos en México han provocado tensiones entre quienes apoyan los cambios y quienes sienten que están perdiendo terreno. Para Baba Vanga, estos sacrificios eran inevitables en el camino hacia la unificación de una nación, ya que todo cambio profundo conlleva ajustes difíciles. En particular, la administración de Sheinbaum ha priorizado la justicia climática y la transición hacia energías limpias, un esfuerzo que, aunque necesario para el futuro del país, ha requerido grandes inversiones y ajustes estructurales. Las industrias más tradicionales, que dependen de los combustibles fósiles, han manifestado su oposición a estas políticas, temiendo por su viabilidad económica en el nuevo esquema que promueve el gobierno. Este conflicto refleja los sacrificios económicos que algunos sectores están haciendo en favor de un bien mayor, la sostenibilidad a largo plazo. Además de los sacrificios colectivos, la figura de Sheinbaum también ha tenido que enfrentar grandes desafíos personales en su lucha por implementar estas reformas. Las críticas y ataques hacia su liderazgo no han sido pocas. Como una de las primeras mujeres en alcanzar un puesto de poder tan alto en México, Sheinbaum ha roto barreras en un contexto político que aún muestra signos de machismo y resistencia al cambio. La carga que lleva sobre sus hombros, tanto política como emocionalmente, es un ejemplo de los sacrificios personales mencionados en la profecía de Baba Vanga. Otro ámbito en el que los sacrificios han sido evidentes es el de la seguridad pública. México ha luchado durante décadas con la violencia y la corrupción, y las reformas de Sheinbaum no han sido inmunes a estos problemas. Mientras que su administración ha intentado mejorar la transparencia gubernamental y reducir la corrupción, los cárteles y otros actores de poder se han opuesto ferozmente a cualquier intento de reducir su influencia.
Este conflicto entre las fuerzas del cambio y los intereses arraigados es otro ejemplo de los sacrificios que deben hacerse para lograr una transformación real. A nivel social, la unificación del país bajo un proyecto común también ha tenido sus costos. Los ciudadanos han tenido que adaptarse a nuevas normativas, políticas ambientales más estrictas y cambios en la forma en que interactúan con el gobierno. Aunque muchos apoyan estas reformas, otros sectores de la sociedad se sienten desconectados o incluso marginados por los cambios. Para Baba Vanga, estos sacrificios forman parte del proceso natural de transformación, donde algunas personas y grupos deben ceder para que la nación en su conjunto pueda avanzar. Sin embargo, a pesar de los sacrificios y desafíos, la visión de Baba Vanga también ofrece esperanza. Según la profecía, aunque el camino hacia la unificación esté lleno de obstáculos, el resultado será una nación más fuerte y cohesionada. Este proceso no es lineal ni inmediato, pero con el tiempo, las reformas implementadas por Sheinbaum podrían sentar las bases para una sociedad más justa, equitativa y unida. La líder femenina, en este caso Sheinbaum, será recordada no solo por los sacrificios que enfrentó, sino por su capacidad para guiar a la nación a través de tiempos difíciles hacia un futuro mejor. En conclusión, la profecía de Baba Vanga sobre una líder femenina que uniría a su nación a través de sacrificios resonó profundamente con la realidad del liderazgo de Claudia Sheinbaum en México. Los sacrificios personales y colectivos que han acompañado su mandato son indicativos de las dificultades inherentes a cualquier proceso de transformación. No obstante, al igual que en la visión de Baba Vanga, estos sacrificios pueden ser necesarios para construir un futuro más cohesionado y equitativo para el país. Nostradamus, uno de los profetas más enigmáticos y estudiados de la historia, predijo en sus famosas centurias que una gran transformación energética ocurriría bajo el liderazgo de una mujer. Aunque su lenguaje es críptico y abierto a interpretaciones, muchos estudiosos de sus escritos sugieren que esta profecía puede referirse a una transformación no solo de energía en su sentido literal, como el uso de energías renovables, sino también a un cambio más profundo en la energía colectiva de la sociedad, un cambio en la mentalidad y en las prioridades de una nación. En este contexto, Claudia Sheinbaum ha sido una figura clave en el panorama político y social de México, y su liderazgo ha estado marcado por un fuerte enfoque en la sostenibilidad ambiental y la transición hacia una economía más verde. Como una de las principales promotoras de políticas climáticas y energéticas sostenibles, Sheinbaum ha impulsado una serie de iniciativas diseñadas para reducir la dependencia de los combustibles fósiles y avanzar hacia un futuro más ecológico. Su administración ha puesto en marcha proyectos de energías renovables, como la instalación de paneles solares, la promoción de la movilidad eléctrica y la inversión en infraestructura verde en la Ciudad de México. Esta transformación energética está en línea con lo que muchos interpretan de las profecías de Nostradamus. Un cambio importante bajo el liderazgo de una mujer que impactaría no solo el desarrollo tecnológico de un país, sino también la estructura social y económica. En el caso de México, la transición hacia energías renovables ha sido una de las prioridades de Sheinbaum, tanto por su impacto en la sostenibilidad como por su importancia en la reducción de la huella de carbono de la nación. México, como muchos otros países, se encuentra en una encrucijada, donde las decisiones energéticas de hoy determinarán el bienestar ambiental del futuro. Sin embargo, esta transformación no ha estado exenta de desafíos.
Los sectores industriales y económicos que dependen de las energías tradicionales han mostrado resistencia ante las nuevas políticas energéticas de Sheinbaum. Estos sectores temen perder competitividad en un mundo que está cambiando rápidamente hacia una economía más verde. La transformación energética implica, además de los beneficios ambientales, grandes ajustes en el ámbito económico y laboral. Para muchos trabajadores y empresarios, la transición hacia las energías limpias implica reconversiones profesionales y cambios en los modelos de negocio, lo que ha generado tensiones en ciertos sectores de la sociedad. Al mismo tiempo, la implementación de tecnologías para la sostenibilidad ha generado una mayor conciencia pública sobre la importancia de cuidar el medio ambiente. La agenda climática de Sheinbaum también ha puesto en el centro del debate la cuestión del acceso a recursos energéticos más limpios y económicos para las clases más vulnerables. En este sentido, su liderazgo busca no solo transformar la matriz energética del país, sino también asegurar que estos avances lleguen a todas las capas de la sociedad, promoviendo una justicia climática que permita a todos beneficiarse de los cambios. El aspecto simbólico de esta transformación energética, como lo sugirió Nostradamus, puede también interpretarse como un cambio en la energía social o en la forma en que las personas y las comunidades interactúan con el entorno y entre sí. Bajo el liderazgo de Sheinbaum, México ha experimentado un aumento en la conciencia sobre el impacto humano en el medio ambiente, con un énfasis en la responsabilidad colectiva para proteger los recursos naturales. Las políticas ambientales de su administración no solo están dirigidas a la transformación técnica del sector energético, sino también a cambiar la forma en que las personas entienden su relación con la naturaleza y entre ellas. La transformación energética también ha sido clave en la redefinición de México en el escenario internacional. Al participar activamente en foros globales sobre cambio climático, Sheinbaum ha posicionado a México como un líder en el debate sobre las energías renovables y la sostenibilidad, atrayendo la atención de otros países que buscan colaborar en iniciativas verdes. Este papel de liderazgo en cuestiones ambientales refuerza la idea de Nostradamus sobre la mujer líder que traería cambios significativos en la energía, no solo en su país, sino a nivel global. En conclusión, la predicción de Nostradamus sobre una transformación energética bajo el liderazgo de una mujer puede estar reflejada en la figura de Claudia Sheinbaum. Su compromiso con las energías renovables y la justicia climática ha colocado a México en la senda de un futuro más sostenible, mientras enfrenta los desafíos inherentes a este proceso. Aunque el camino hacia esta transformación no ha sido fácil, el liderazgo de Sheinbaum demuestra que los cambios energéticos, tanto literales como simbólicos, son posibles bajo una visión que combina la innovación tecnológica con una mayor conciencia social. Edgar Cayce, conocido como el profeta durmiente, realizó cientos de predicciones relacionadas con el futuro espiritual y social del mundo. Una de sus visiones más significativas fue que, en tiempos de gran crisis, la espiritualidad renacería bajo el liderazgo de una mujer poderosa. Esta líder, según Cayce, guiaría a su nación a un despertar espiritual en medio de la incertidumbre y el caos, ofreciendo esperanza y un sentido renovado de propósito en momentos de gran confusión. En el contexto actual, esta predicción podría estar conectada con la figura de Claudia Sheinbaum, quien ha liderado a México durante uno de los periodos más tumultuosos de la historia reciente. Desde crisis políticas y económicas hasta la pandemia mundial, Sheinbaum ha enfrentado enormes desafíos en su mandato. Sin embargo, su enfoque hacia el bienestar social, la equidad y la justicia ambiental
ha sido visto por algunos como parte de este despertar espiritual que Kaize predijo. Su liderazgo no se ha limitado solo a la política tradicional, sino que ha promovido una visión más integral, donde el bienestar colectivo y la armonía social tienen un papel fundamental. El renacimiento espiritual al que se refería Kaize no necesariamente está vinculado con las religiones tradicionales, sino más bien con un despertar de la conciencia colectiva. En tiempos de crisis, muchas personas buscan un sentido más profundo de propósito y conexión, alejándose de lo material y enfocándose en lo espiritual. Bajo el liderazgo de Sheinbaum, ha habido un impulso hacia una mayor conciencia sobre la justicia social, los derechos humanos y la protección del medio ambiente, temas que invitan a reflexionar sobre el papel de la humanidad en el mundo y su responsabilidad hacia las futuras generaciones. En este sentido, las políticas de Sheinbaum, centradas en la sostenibilidad y el bienestar social, pueden interpretarse como un reflejo de este renacer espiritual. Sus iniciativas para reducir las desigualdades, mejorar las condiciones de vida y proteger el medio ambiente son vistas por muchos como parte de un esfuerzo por construir una sociedad más justa y equilibrada, en la que el cuidado del entorno y de las personas sea una prioridad. Este renacimiento espiritual también puede observarse en el creciente interés por prácticas como la meditación, el mindfulness y el bienestar emocional que han ganado terreno durante su mandato. En tiempos de crisis, como los vividos durante la pandemia, muchas personas han encontrado en estas prácticas una manera de sobrellevar la incertidumbre, conectando con un sentido más profundo de su propósito personal y colectivo. En resumen, la profecía de Edgar Cayce sobre el renacimiento espiritual, bajo el liderazgo de una mujer en tiempos de crisis, podría estar cumpliéndose en la figura de Claudia Sheinbaum. Su enfoque integral hacia el bienestar social y ambiental, combinado con un liderazgo que promueve la reflexión y la justicia, ha creado un entorno donde la espiritualidad puede florecer de nuevas maneras, respondiendo a la necesidad de esperanza y propósito en medio del caos.